periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Muy buenos días, bienvenidos este jueves 6 de octubre de 2022. Tal como les dijimos la semana pasada, nosotros seguimos trabajando. Es lo que corresponde a los obreros, trabajar. César y yo somos obreros de la comunicación, trabajamos. Pero es por la naturaleza también del trabajo que hacemos. Los medios no pueden suspender su programación por un feriado. Y quienes hacemos la programación de los medios somos los obreros como yo. Por lo tanto, esas festividades morazánicas y otras que hay en el país, buena parte de los compañeros no las disfrutan, aunque hoy todo el mundo está cobrando doble. Los que estamos trabajando estamos cobrando doble, ¿verdad? Pero así es esto, la naturaleza del trabajo nuestro es estar permanentemente haciendo nuestros programas para que haya contenido en el medio. Bienvenido a César Quintanilla. ¿Qué tal, César? Gracias, Renato. Encantado de saludarle. Es un placer tenerte en el programa, pero igual cálida bienvenida para don Carlos Héctor Sabión, geógrafo. ¿Cómo está, mi amigo? Es un placer tenerlo. Un placer saludarlo. Usted no hace por viajar para este tipo de fechas, ¿verdad? Es que me parece que este feriado, la intención es buena, pero el tiempo creo que no es el bueno. Sí. Porque octubre es el segundo o tercer mes más lluvioso del año. Ahorita mire la expectativa que hay de una depresión, tormenta tropical o huracán en el peor de los casos. Sí. Y además las playas están sucias, las aguas de los ríos están sucias. Entonces yo no veo que esta sea la fecha indicada para un feriado de esta naturaleza. Sí. Bueno, para nosotros es un milagro que César esté trabajando en este feriado. ¿Cómo milagro? Porque César generalmente los feriados los ocupa para hacer sus cosas personales, ir a Gracias, a ver a su madre y toda su familia. O si coincide un feriado nuestro con algún evento mundial climático, pues el hombre de su bolsa financia y se va. Pero hoy lo tenemos aquí. Ya el otro mes lo tenemos toca. Aquí. Fíjate que me agrada las primeras planas hoy del Heraldo, sobre todo, y de la prensa también. Y porque me agradan y coinciden con la temática que vamos a abordar hoy, voy a ponerlas aquí en la pantalla de millones de viviendas de Honduras. Impacto del cambio climático. Inundaciones y sequías seguirán en todo el país. Expertos consultados por el Heraldo Plus advierten que Honduras está sufriendo la variabilidad climática, es decir, fenómenos extremos en todas las escalas temporales y espaciales. Lo peor es que no hay una estrategia para hacerle frente a estos desafíos que dejan daños y muerte. La próxima semana se espera que la tormenta Invest 9... Es depresión, ahí lo tratan como tormenta. Ya como cerca de una depresión. Bueno, sí, ya para la próxima semana, ¿verdad?
1L golpea Honduras. Esta es la noticia que más destaca el Heraldo. Y la prensa: protestan pobladores de 57 comunidades. Le exigen al gobierno que repare bordos. Progreseños paralizaron el tráfico en el Puente La Democracia demandando les protejan del río Ulúa. Más de 24,000 personas que residen en zonas aledañas al río fueron afectadas por las llenas. Y hay aberturas en 16 puntos de bordo. Pérdidas en cultivos son de 25 millones de lempiras. Pues de todo esto vamos a hablar hoy. De todo esto vamos a hablar hoy. Revisé Diario La Tribuna. Sí, trae información ambiental, pero hoy no la destaca 5 columnas. Y yo quería hoy destacar los medios impresos que traían a 5 columnas esta temática. Pues bien, César nos lo dijo el lunes, si mal no recuerdo, o el martes, César. El lunes. Llega a la oficina y me dice: mire, Renato, dice, hay un disturbio en esta zona y hay varios escenarios, hay varios modelos, pero hay fuertes posibilidades que este disturbio se convierta en depresión, en tormenta tropical y hasta en huracán y venga para nuestra región e impacte con Nicaragua, impacte con Honduras e inclusive Guatemala y deje lluvias en El Salvador. Así me lo dijo. Y en efecto, si es así, le digo, yo confío en ti. Hoy vamos a poner en el segundo segmento esa noticia. Y en efecto, todos los expertos han dicho que hay fuertes probabilidades, primero, que se convierta este disturbio en tormenta o en huracán. Y muchas posibilidades que se venga para nuestra región. A César eso le trae problemas, porque hay veces que se adelanta Copeco y entonces empiezan a decir que es un especulador, que no le hagan caso, que mejor la información oficial, y yo estoy claro en eso. La información oficial es la información que todo mundo debe tener en cuenta, pero cuando un profesional como César se convierte en estudioso de la temática y con casi los 20 o más años que tiene de estudiar estos fenómenos y la meteorología, pues el hombre alcanza un nivel de experiencia que le permite dar con, no digo total certidumbres, pero sí con bastante certidumbre la información sobre los fenómenos climáticos. Y entonces yo confío en él, aunque él es el que aguanta los palos de la institucionalidad oficial. Y entonces, en este momento, ¿cómo está el disturbio? Bueno, la última noticia alrededor del disturbio es que teníamos el pronóstico que el fenómeno nos impactara el día martes inicialmente, después que al día lunes. Y pues ya analizando varias situaciones durante la madrugada, el fenómeno ya nos impactaría el día domingo por la velocidad de desplazamiento que trae. Esa es una de las noticias, que el impacto se adelanta. Dos, es que el Centro de Huracanes en su último reporte del día de ayer, en horas de la noche, pues le elevó a 90% de posibilidades de desarrollo a 5 días y a 80% de posibilidades a 48 horas, porque ha identificado este disturbio, que es bastante amplio, tiene ya una rotación extensa, aunque no una circulación bien definida, pero sí está causando bastante lluvias en las Antillas Menores, sí está causando muchas lluvias en todo el norte de Sudamérica, y el desplazamiento que viene haciendo es totalmente hacia el oeste. Justamente estamos observando esa imagen que dice 80% de posibilidades de desarrollo a 48 horas, 80%, y a 5 días, 90% de posibilidades. Es decir, que en cualquier momento este fenómeno será una depresión tropical, y usted puede identificar que es una área muy amplia de tormentas, y ha dicho el Centro de Huracanes, están pues las presiones bajando considerablemente, y esto pues nos lleva a elevar las posibilidades, que ya es casi inminente que mínimo sea una depresión tropical en 48 horas. Mínimo una depresión tropical en 48 horas.
48 horas, 7 de la mañana con 11 minutos, jueves, o sea, el sábado. El viernes. Yo creo que será ¿Bien, depresión. 48 horas? Sí, eso es lo que la proyección más amplia, pero yo creo que este fenómeno será una depresión tropical a más tardar mañana viernes. Porque si no se ha desarrollado perfectamente es justamente por la cercanía que tiene a la costa y pues se está dejando intensa actividad lluviosa en esos sectores. Y ustedes pueden ver en donde está la Cruz Roja, pero toda esa área amplia en blanco son tormentas que están girando ya pues alrededor de este sistema. Por eso es una baja presión extensa, así la maneja el Centro de Huracanes, y que tiene movimiento, es decir, que no está ahí en el mismo lugar, sino que se está desplazando a raíz de aproximadamente 24 kilómetros por hora hacia el oeste. Don Carlos Avión, el doctor Carlos Avión, es otro estudioso de estas temáticas, es profesional de las mismas, así que me imagino que siempre que hay este tipo de fenómenos los estudia y está pendientes claro, de ellos. ¿Coincide con lo que nos dice César? Sí, plenamente. Primero, porque hay que tomar en cuenta otro elemento aquí. Sí. ¿Cuál es la orientación de dos elementos fundamentales? Las corrientes marinas y la velocidad de los vientos planetarios. Aquí en este caso va sobre la corriente del Caribe, que es una corriente tibia. Y por eso todas estas tormentas o todos estos fenómenos tropicales que se inician frente a África, invariablemente se van a mover hacia el oeste, noroeste, invariablemente, ¿verdad? Sí. Ese es un elemento. Y el otro, como aquí también está la zona intertropical de convergencia, la zona intertropical es la zona donde convergen los alisios del noreste, que son los que vienen más o menos del Atlántico Medio, y los que vienen del hemisferio sur también, estos convergen alrededor del Ecuador, por eso la ITC se le llama el Ecuador de la atmósfera. Y esta ITC se mueve hacia el norte o al sur del Ecuador, dependiendo de la estación. Ahorita, como salimos del verano y viene el otoño, entonces la ITC todavía se mantiene sobre Centroamérica. Luego se mueve hacia el hemisferio sur. Pero aquí fundamentalmente es por qué esa orientación que toda la vida toma oeste-noroeste, sí, por la corriente marina del Caribe, que es una corriente tibia. Y las corrientes tibias entonces son las generadores de vapor de agua y todo eso. Y hay otro elemento aquí también, que las corrientes marinas, que son como enormes ríos en el mar, ¿verdad? Las hay tibias y las hay frías, ¿verdad? Este es el sistema de circulación global del océano. Del Ecuador, las aguas tibias del Ecuador se mueven hacia los polos y las aguas frías de los polos se mueven hacia el Ecuador. Entonces, ese intercambio que se da, pues obviamente tiene efectos muy importantes en el clima de las zonas, tanto en el mar como en los continentes. Entonces nosotros, por la ubicación latitudinal que tenemos, estamos en la zona tropical del norte, o sea, entre el Ecuador y el trópico de Cáncer. Y esto significa que tenemos una alta insolación todo el año, altas temperaturas todo el año, estamos bajo la influencia del mar Caribe todo el año, allí es donde se genera la mayor cantidad de vapor de agua que nos viene al istmo centroamericano, y todos los fenómenos tropicales que se dan ahí, las ondas del este, las depresiones tropicales, las bajas presiones, los huracanes, todos ellos nos van a impactar porque estamos justamente ubicados en la costa occidental, de este caso de un mar tibio como lo es el mar Caribe. Sí, sí. César. Sí, justamente estamos viendo esta gráfica que es la que ha publicado el Centro de Huracanes, que dice 90% de posibilidades de desarrollo. Aparte de lo que don Carlos explicaba, justamente en ese desplazamiento que está haciendo hacia el oeste, este disturbio, al ingresar ya al Caribe centroamericano, aquí pues encontrará temperaturas de 30 grados. Otro elemento es que en altura, para que estos fenómenos se desarrollen, necesita que los vientos no sean cortantes, ¿verdad? Que sean vientos más o menos en calma, que las condiciones ambientales les favorezcan completamente para que tengan un pleno desarrollo. Entonces, estamos atentos a ver qué va a pasar justamente cuando el fenómeno deje la costa de Sudamérica
e ingrese a esas aguas más cálidas y que las condiciones ambientales le favorezcan. Te puedes movilizar a este plasma, a este plasma, porque a mí me gusta verte como un pedagogo, como un maestro, mostrándonos y señalándonos la gráfica. Y nosotros también, maestro, aquí, solo que hay este sector porque su cable es más corto. Así que, César, por favor, lo que nos estás explicando, descríbeselo ahí a toda Honduras. Sí, explicaba que este fenómeno ha estado causando justamente lluvias en este punto, al norte de Sudamérica, y pues las Antillas Menores han estado influenciadas justamente por esta serie de tormentas. En ese avance hacia el oeste a 24 kilómetros por hora, el sistema, repito, cuando entre las aguas, justamente aquí ya de Centroamérica, se va a encontrar con condiciones favorables. Y hay otro elemento que es muy importante, y es que para el día domingo, un frente frío va a descender hasta la península de Yucatán, México. Y cuando este frente esté aquí, entonces la cuña anticiclónica que envía justamente y que empuja estos frentes fríos, pues estará mostrándonos o dándonos vientos de componente completamente noreste sobre el territorio nacional. Entonces eso evita cualquier posibilidad que este sistema pueda elevarse, y por eso ahora existen dos posibilidades. Una, que ingrese un poquito cercano a la costa o a la frontera entre Honduras y Nicaragua, o un poco casi al centro de Nicaragua, pero indistintamente de las dos trayectorias, el fenómeno va a causar muchas lluvias en nuestro territorio, Renato. Han dicho que hay posibilidades enormes de que se convierta en huracán, ¿verdad? Aunque no se convirtiera en huracán, aunque solo fuera tormenta hay gran volumen de agua, o depresión, hay un gran volumen de agua. Sí. Y el último elemento que mencionaba César es muy importante tenerlo en cuenta, que son los frentes fríos, las masas de aire fría que ya empiezan a desplazarse. Sí. Precisamente durante el Mitch, eso fue lo que pasó. El Mitch llevaba su ruta aquí por el Golfo de Honduras y se encontró con un frente frío aquí. Eso lo hizo estacionarse sobre islas de la bahía y de allí tomó rumbo sur, atravesó el territorio de Honduras, se metió al Pacífico y luego volvió a salir hacia el Golfo de México a través del sur de México. Entonces la presencia de frentes fríos es lo que hace altamente peligroso estos fenómenos en estos meses de octubre y noviembre, ¿no? Sí. Eso es muy importante, ¿no? Y justamente eso es lo que va a pasar. Un frente frío lo vamos a tener el día domingo llegando hasta la península de Yucatán. Entonces, cuando llega la masa delantera, ¿verdad?, del frente, porque hay que entender cuál es el concepto, frente frío, el frente del frío. Entonces, el frente frío se posiciona sobre la península de Yucatán y ya atrás se encuentra un sistema que se llama cuña de alta presión, y se le llama cuña porque empuja hacia la superficie los vientos fríos. Entonces, eso hará que, pues, que no tenga ninguna posibilidad este fenómeno de levantarse hacia el Caribe, sino que sí o sí impacte Centroamérica, ya sea como depresión, como tormenta o como huracán. Y la verdad es que, mire, en el huracán lo que hace es que los vientos sean más fuertes. Sí. ¿No? Eso es lo que hace. Pero la verdad es que ya sea como depresión o tormenta, huracán, lo que impacta aquí fuertemente son las lluvias. Estamos empapados ya, ¿verdad?, porque ha llovido fuerte. Y esto va a venir a caernos agua sobre mojado, ¿verdad?, como se dice literalmente. Así pues que va a ser huracán, que va a ser tormenta tropical, lo que sea, eso es agua que va a caer sobre el territorio. Y si toma rumbo sur, como la proyección que está aquí, pues lo más afectado va a ser la parte centro-occidente de Honduras, sur de Honduras, ¿verdad? Si toma un poquito más al norte, pues obviamente va a ser la parte oriental y norte y occidental siempre de Honduras, pero siempre nos va a impactar, ¿verdad? Y a Nicaragua sí le va a dar de frente, ¿no? Y a Nicaragua, dependiendo también. Si toma rumbo sur, Nicaragua puede ser la más impactada, ¿verdad? Pero si toma un poquito más al norte, pues obviamente va a ser Honduras la más impactada. Carlos, a mí me preocupa porque el sábado hice un recorrido de Tegucigalpa hasta Quimistán, Santa Bárbara. Y entonces, observando las montañas, los cerros a la orilla de la CA5, esa carretera de 5 carriles, primero los deslizamientos. Hay cualquier cantidad de deslizamientos y tierra acumulada en la CA5. Pero igual miré un fenómeno. Yo miro hasta como hinchado los cerros. Es la saturación
la saturación de agua que tienen. En algún momento sentí que en cualquier instante había un deslizamiento en uno de tantos esos cerros a la orilla de la carretera. Pues mire, Renato, es que aquí hay un elemento que hay que tenerlo presente. El territorio hondureño es montañoso joven, porque ese es el otro elemento, porque geomorfológicamente el territorio hondureño es joven, que se ha formado en los últimos 60, 70 millones de años. En geología eso es, como decir, niñez, ¿verdad? Geológicamente hablando. Entonces nuestras montañas, como son jóvenes, tienen altísimas pendientes, el material de que está formado. Las montañas de Honduras adicionalmente se han formado por eventos tectónicos, o sea, aquí hay más de 100 fallas geológicas, ¿verdad? Que aunque no estén activas todas, pero las pendientes que han producido son bastante grandes. Y a esto agreguémosle otro elemento, la ocupación humana que se ha hecho, el territorio hondureño está siendo ocupado por nosotros los humanos y respetando las características que tiene el territorio. Entonces hemos deforestado exageradamente. Sí. Entre más deforestamos una pendiente, esta queda más expuesta a que con la saturación del agua venga para abajo. Por eso usted ha visto tanto de deslizamientos, derrumbes, que es otra, es parecido, pero el origen es otro. Entonces, ese elemento hay que tenerlo presente también para explicarnos por qué razón están ocurriendo tantos deslizamientos en el país. ¿Por qué barrios de, San Antonio de Cortés, que ahorita un barrio completo se les ha venido abajo? Sí. Precisamente porque se han ido a construir y respetando las condiciones topográficas o geológicas de ese lugar. Aquí vuelvo entonces al otro punto, la falta de cumplimiento de la ley. Hay una ley de ordenamiento territorial desde hace muchos años, nadie la cumple, nadie la respeta. Fíjese que solo 35 municipalidades del país tienen planes de ordenamiento territorial. Que se estén cumpliendo es otra cosa, sí. Pero el plan de ordenamiento territorial lo que le exige a ustedes es que el municipio elabore un plan de uso del suelo según el potencial que tenga. ¿Tiene potencial agrícola? Utilícenlo en la agricultura. Sí. ¿Tiene potencial comercial? Pues úselo para eso. ¿Tiene potencial forestal? Déjelo para eso. Pero eso no se está respetando. Aquí mismo en Tegucigalpa, la Guillén, ¿por qué se vino abajo? ¿Y por qué el reparto y toda esa zona? Porque no es una zona habitable, pero le estamos convirtiendo en zona habitable. Totalmente claro, totalmente claro. ¿Algún elemento adicional sobre...? Es disturbio todavía, ¿verdad? Es un disturbio, es una zona amplia de bajas presiones, podemos decirlo así. De hecho, ha sido de tanto interés que el avión cazahuracanes pues ha visitado ya en estos últimos días, todos los días hace un viaje, ingresa y monitorea a ver si encuentra ya una circulación de vientos cerrada para ya anunciar que es una depresión tropical. Sin embargo, el sistema sigue como una amplia baja presión moviéndose, pero muy despacio y ocasionando fuerte actividad lluviosa en Barbados, en Santa Lucía, en el norte de Sudamérica, y eso continuará para esta jornada. Entonces, mientras está en este punto, este fenómeno está dejando lluvias en casi el norte de Venezuela, en Colombia y en las Antillas Menores. Mientras se desplaza hacia el oeste, entonces toda esa actividad pues irá organizándose, y una vez se organice comienza a formarse una especie de espiral. ¿Y en esa espiral qué hay? Pues vientos, y hay cantidad de agua que se empieza a almacenar. Y por eso yo siempre que pues, llega un fenómeno de estos, yo digo exactamente lo que dice don Carlos. No nos preocupemos tanto de los vientos porque estos se quedan ahí en la zona de impacto. Preocupémonos exactamente por la bomba de agua, porque una vez el fenómeno toca tierra, entonces esas espirales cerradas comienzan a aflojarse y se desploma esa cantidad de agua en el territorio, que es justamente lo que puede pasar. Que en las últimas proyecciones que hacíamos durante la madrugada, si este fenómeno ingresara por el centro o tocara a su centro la parte de Nicaragua, las bandas importantes de lluvia inmediatamente estarán sobre nosotros. Bandas de lluvia fuerte, tomando buena parte de los departamentos de Colón, de Olancho, el departamento de Lloro, Atlántida e Islas de la Bahía. En la primera, digamos, oleada de agua que nos deje este sistema al tocar tierra justamente a la altura de Nicaragua, si es que toca por Nicaragua, porque
pues el mismo aprendizaje de 28 años siguiendo estos fenómenos nos ha enseñado que las trayectorias, todos los modelos pueden estar indicando una cosa y de repente el fenómeno de última hora aparece haciendo un movimiento al estilo, relacionándolo con el fútbol, que no le va a gustar a Renato, al estilo Messi, ¿eh? Un movimiento que nos deja a todos así, bueno, ¿qué pasó? Pero la naturaleza pues tiene la última palabra, pero por ahora todas las proyecciones indican que el fenómeno, indistintamente de dónde impacte, ya sea en Honduras o Nicaragua, la cantidad de agua está garantizada. Sí, miren, nosotros no pretendemos, ni César pretende, ni el doctor Savillón sustituir a Copeco. Esa es la institución oficial para esta temática, pero no está de más que expertos y estudiosos en la materia vayan concienciando a las personas. ¿Qué mal hacemos con desde ya estarles describiendo e interpretando el movimiento de este sistema? No hacemos ningún mal. Yo diría que antes bien concienciando a la población de que se vaya preparando porque posiblemente hayan lluvia ya a partir del domingo, como dice César Quintanilla. Si aquí lo que estamos esperando es cuál será el movimiento de ese sistema, si se convierte en depresión, en tormenta tropical o en huracán, si irá más hacia el norte, más hacia el sur para ir determinando dónde puede llover más en el país. Es lo único que hacemos. El frente frío nos va a indicar, ¿verdad? Sí. Finalmente, ¿verdad? Y por eso lo que dijo César es muy cierto. En todos estos años hay que estar observando. Precisamente yo, en beneficio de Copeco o de Senaos en este caso, miren amigos, siempre cualquier meteorólogo del mundo le va a dar probabilidades, posibilidades, Sí. no le va a decir 100% mañana va a llover en su casa, nadie lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, no es que el hombre mienta, no es que Senaos mienta, no es que Claro. el NOAA mienta, no, todos ellos dicen probabilidades, pero hay un elemento aquí que también hay que reconocer. La atmósfera es el elemento de la naturaleza que mejor se observa en todo el mundo diariamente. Hay no sé cuántos satélites meteorológicos hay circulando ahí arriba. Todos constantemente midiendo temperatura, vientos, presiones atmosféricas, etcétera. Miles de barcos en los mares midiendo condiciones atmosféricas, miles de boyas en los océanos midiendo condiciones atmosféricas. O sea, la atmósfera es de todos los elementos de la Tierra, es el más observado, el más estudiado en este momento. Entonces, con tanta información que se está procesando segundo a segundo, con esa información, pues ya los modelos que se han logrado desarrollar, modelos climáticos, y modelos meteorológicos, entonces ya hay más confiabilidad, pero nunca va a ser 100%, ¿verdad? Nunca va a ser el 100%. Aquí lo vemos claramente, lo que César está diciendo. Sí. Ya se ve claramente una circulación ciclónica, Sí. ligeramente se ve. Pues esto viene siguiendo las aguas tibias de la corriente del Caribe. ¿Qué son las corrientes marinas? Como dije, son grandes, como grandes mares en el mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí viene el Ecuador, llegamos a África. En esta zona de aquí se inician todos estos fenómenos atmosféricos, se inician aquí, porque como aquí está el Ecuador, pues estos toman hacia el norte y otros toman hacia el sur. Aquí se le llama la corriente de Brasil, que toma hacia el Atlántico Sur, y esta es la corriente ecuatorial del norte, que al chocar con Sudamérica, entonces toma este rumbo aquí. Viene aquí. Y esa es la llamada corriente del Caribe. Esta corriente del Caribe, al llegar al Golfo de México, al llegar aquí, entonces sale disparada aquí por el estrecho de la Florida y se convierte en la corriente del Golfo de México, que es la que modera el clima de Europa. Hasta allá va a dar toda esta humedad que viene aquí, porque esta corriente de México, del Golfo de México, es una corriente tibia, al igual que esta de acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Europa Occidental es tan lluvioso? Llueve todo el año, precisamente por la influencia de la corriente del Golfo de México. Para Europa la corriente del Golfo de México es fundamental. También aquí se originan los vientos prevalecientes del oeste.
La humedad que genera la corriente del Golfo de México, los vientos prevalecientes del oeste la llevan a Europa. Nuevamente, Europa tiene... Por eso en Europa, en pleno invierno, se están jugando los partidos de fútbol de todas las ligas europeas. En Norteamérica no. ¿Por qué? Porque los inviernos de Norteamérica son más fríos que los inviernos europeos. Así que las corrientes marinas juegan un papel importantísimo en el clima. Y luego la otra cuestión, ¿y qué pasa cuando es una corriente fría? La corriente fría genera desiertos. Todo el desierto costero de Sudamérica, producto de una corriente fría, marina fría. Las corrientes tibias generan mucha lluvia, es lluvioso, pero las corrientes marinas frías generan desiertos. Todos los desiertos costeros del mundo producidos por corrientes marinas frías. Así que eso hay que tenerlo presente también. Por eso yo le traía allí unos gráficos. Ya le vamos a presentar, o sea, Carlos, que cuando se alteran esas corrientes, cuando se alteran las temperaturas de esas corrientes, es que se vuelve anárquico el clima, impredecible. Y justamente ahí le traigo en esos gráficos el Instituto Scripps de Oceanografía que está en San Diego, California, ha hecho estudio de las corrientes marinas y ha detectado algo. Las corrientes marinas, producto del calentamiento global, que en eso, César, yo le llamo calentamiento global, porque todos estos cambios que está teniendo el clima a nivel global es originariamente por el calentamiento de la atmósfera. Y su consecuencia directa el cambio climático. Carlos, ubíquese aquí porque no, está bien, hacia la cámara. Okay. Lo que quiero es que aparezca esto. Ok, sí, perfecto. Sí. Hágase más para acá entonces, por favor. Entonces, en el caso de las corrientes marinas, los últimos estudios indican que las corrientes marinas se han vuelto más tibias o más calientes, que las corrientes tibias se han vuelto más calientes y las corrientes frías son menos frías. Ya no son tan frías como antes, sino que son menos frías. Ese es un detalle. El segundo, que las masas de agua caliente que hay en la superficie del mar se han vuelto más delgadas. Porque hay un detalle, la temperatura de los océanos del mundo, de todos los océanos, en promedio es de 4 grados. O sea, son aguas frías. Pero en los mares tropicales, las aguas son tibias porque la insolación es alta todo el año. Entonces allí, si uno ve un mapa de las profundidades oceánicas y de las temperaturas de las aguas, la termoclina que se llama, entonces vemos que la temperatura superficial del agua, pues rápidamente unos pocos metros y ya desciende y se vuelven aguas muy frías. Pero entonces esa capa de aguas tibias se ha vuelto más delgada y a la vez más rápida en su movimiento. Por eso es que, César, este movimiento aquí, si está cambiando la velocidad con la que se está desplazando este movimiento, tiene que ver con que velocidad las aguas, de la corriente. La velocidad de la corriente del Caribe, ¿verdad? Que se está viendo más rápida también, ¿verdad? Bueno, otro detalle que hay que tener presente también es la configuración de los continentes. ¿Por qué estas corrientes marinas toman la línea que llevan? Pues por la forma en que están configurados los continentes. Antes de que emergiera el istmo de Panamá, el Atlántico y el Pacífico se comunicaban, ¿verdad? Y había comunicación directa. Pero cuando Panamá emerge hace unos 10 millones de años, esa comunicación se bloqueó. Entonces ahora las aguas tibias de aquí toman este rumbo y por eso el Pacífico mexicano es tan activo también en actividad ciclónica. Y los fenómenos de aquí del Caribe han tomado para el norte, porque el istmo de Panamá ahora les impide esa comunicación. Entonces miren, el desorden en que vivimos en el aspecto de ordenamiento territorial, sumado a estos cambios, nos hacen extremadamente vulnerables como nación. Ahí está la fórmula, bien entendida. El desorden territorial. Aquí no hay ordenamiento territorial. Aquí hay muchas poblaciones que le han quitado cauce a los ríos. Yo estaba viendo en ese desvío a Chamelecón, para Quimistán, Santa Bárbara, esos primeros 20, 25 kilómetros, calles a ambos lados, cerros que se mira en cualquier momento, se producen derrumbamientos, deslizamientos, y las casas construidas al borde de esos cerros.
Entonces, la alteración de las corrientes marítimas, más el pobre ordenamiento territorial en que vivimos los hondureños, nos hacen ser uno de los países más vulnerables. Carlos Avillón y César Quintanilla han traído tremendas presentaciones hoy para socializárselas a ustedes. Me voy a hacer un poquito para la izquierda, es que me gustó el resumen que aparece en Diario El Heraldo, porque yo quiero llevar todo esto que está explicando don Carlos Avillón y César Quintanilla, lo quiero asociar con Honduras. Expertos consultados advierten que Honduras está sufriendo la variabilidad climática, es decir, fenómenos extremos en todas las escalas temporales y espaciales. ¿Qué significa esto de extremos en todas las escalas temporales y espaciales, Carlos? Bueno, lo que significa es esto, que todos los fenómenos meteorológicos en todo el mundo se están volviendo extremos. Sí. Es decir, huracanes más violentos que anteriormente, temporadas lluviosas más largas o más intensas, sequías más frecuentes y más extensas. Todo, que César precisamente siempre está hablando. Correcto, de eso, ¿verdad? Yo lo veo. Sí. Y entonces eso es lo que significa esa variabilidad estacional por un lado, inviernos que tienden a ser muy fríos, veranos muy calientes. Europa acaba de pasar un verano el más caliente de todo lo que se conoce, sí. Pero ahora viene un invierno que de repente va a ser más frío que de lo normal. Esos son los extremos que se están dando producto del calentamiento global y el cambio climático. Y con problemas de suministro de gas en Europa en este momento, que eso es lo que los tiene preocupados por el bloqueo del suministro que hace Rusia, que es el mayor productor de gas en Europa. Y bueno, termino con este titular. Lo peor es que no hay una estrategia para hacerle frente a estos desafíos que dejan daños y muerte. Honduras no tiene una estrategia para hacerle frente a estos desafíos que dejan daños y muerte, lo que nos están comentando aquí Carlos. Ahora, mire, lo que pasa es que hemos dejado hacer y hemos dejado pasar tantas cosas, esa improvisación, ese no cumplimiento de la ley, esa cultura que tiene décadas ya en nuestro país, nos está pasando la factura. Claro. Un país organizado, un país que planifica todo, las cosas no serían tan graves. Pero mire el titular de la prensa. ¿Qué le dice el titular de la prensa? Protestan pobladores de 57 comunidades, le exigen al gobierno que repare bordos. Ok, allí. Los bordos no son la solución para el problema de las inundaciones. Son soluciones a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo resultan peores que las inundaciones en sí. ¿Por qué razón? Que mire, el cauce de un río es por donde va el agua. Entonces, ¿hasta dónde llega el cauce de un río? No es donde está todo el año y el poquito de agua que tiene, no, el cauce es hasta donde llegan las aguas en épocas de inundación. Pero entonces la gente, no, si aquí no se inunda, entonces va y construye. Por ejemplo, en Tegucigalpa, la primera avenida es parte del cauce del río Choluteca. Sin embargo, está construida. Entonces se mete el agua ahí, ¿por qué? Porque el río reclama su cauce. Uno. Segundo, con la deforestación, que se vienen esas cantidades enormes de sedimentos, pues el cauce del río se va asolvando, se va llenando de sedimentos. Eso es lo que ocurre. Cuando se vienen estas inundaciones ahora, el río tiene su cauce ocupado de sedimentos. Entonces el río se eleva. Claro. ¿Verdad? Claro. Y si yo le construyo bordos a los alrededores, ese problema va a continuar. Entonces hay momentos en que el río va a estar más arriba de la planicie circundante, que es lo que pasa con el río Mississippi en Estados Unidos. Sí. Entonces, cuando se rompe un bordo, es peor la inundación. Y en este momento, estaba escuchando el otro día, que hay partes en el Valle de Sula que ahorita los niveles de las aguas rebasaron, con inundación rebasaron los bordos. No fue que se reventaron los bordos, es que la cantidad de agua que cayó. Entonces, ¿cuál es la solución? No son los bordos. La solución es la que los chinos le dieron desde hace cientos de años. Canalización y dragado. Dragar los cauces de los ríos y canalizar, construir canales paralelos para que las aguas adicionales se vayan por los canales. Muy bien, oportuno y excelente la explicación de Carlos Avillón.
Vamos a ir a la primera pausa comercial. Ya les dije que ambos, César Quintanilla y Carlos, traen otras presentaciones para asociarlas a este tema. ¿Y cuál es el tema? Se preguntarán algunos. Bueno, priorizar ese disturbio, ese sistema que se ha originado en el Atlántico y que trae dirección de Nicaragua y Honduras, de nuestro istmo. Y además, analizar la alteración del clima producto del calentamiento global y cómo afecta a nuestro querido país que no tiene orden y que no tiene una política clara. Yo coincido que no hay una política clara cómo hacerle frente a esos desafíos. Y hoy no solo se trata de venir a criticar, sino que los entendidos, los expertos, sugieran, den ideas. ¿Y para qué hacemos esto? Para concienciar a la autoridad pública. Al final es ahí donde se elaboran las políticas públicas a ejecutar. Son ellos los que tienen el sartén por el mango. Y lo que podemos hacer los medios es suministrarles información, reflexión, concienciación, para que ellos hagan sus deberes. Volvemos después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Vamos con los titulares que nos tiene tunota.com. Es nuestro periódico digital de Televicentro. Muertes múltiples en Honduras afectan más jóvenes y víctimas suben un 22.1%. Y qué desgracia. La mejor carretera del país es la que más muertes viales nos genera. Mire usted qué desgracia. La mejor carretera del país, 4 carriles, 2 de ida, 2 de venida, es la carretera que nos deja más accidentes viales y muertos. ¡Qué tragedia! Es que no hay institucionalidad para vigilar esa carretera. Es que no tenemos suficientes policías para vigilar esa carretera. Es que somos tan irrespetuosos los hondureños que conducimos que no nos importa la ley, no nos importa nada, no le tememos a nada. Son las únicas conclusiones que uno saca, que en la mejor carretera del país, señalizada, es donde más tragedias viales ocurran. Aumenta a un 90% posibilidad de formación de un ciclón que afectaría a Honduras. Es el tema que estamos hoy abordando en Frente a Frente. Maribel Espinosa, si no viene la Sisi, no habrá cuenta del milenio que nos apoye. Y así es, Maribel, así es. Cuña de alta presión dejará lluvias en casi todo Honduras este jueves. Las condiciones lluviosas se mantendrán durante esta semana morazánica en todo el país. Así que los que hoy van de vacaciones, tranquilos, pueden andar a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Hay menos riesgo de accidentarse en nuestras carreteras. Y como cuando regresen, el pronóstico es que habrán muchas lluvias sábado o domingo, vengan todavía con más cuidado y eviten tener un accidente donde salgan perjudicados, heridos o lo peor, muertos. Así que los invito a quienes hayan ya planificado salir de nuestra capital, de San Pedro Sula, viajar a sus municipios, que lo hagan, pero que conduzcan con prudencia, tanto de ida como de venida, porque estamos amenazados por las lluvias, o hay lluvias. Así que estos son titulares por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, vamos con César Quintanilla, porque César nos tiene importante información sobre los huracanes. Y los huracanes de octubre son los más peligrosos todavía por esas corrientes, no, por los frentes fríos. Por los frentes fríos, César. Sí,
Justamente en esta presentación lo que quiero hacer es una remembranza porque pues rapidito se nos olvida lo que ha pasado. Y esto es que justamente lo que nos tiene a miles de familias que se han convertido en desplazados climáticos. La frecuencia con la que estos fenómenos tropicales nos están afectando todos los años. Antes teníamos que esperar un ciclo de varios años. Nos afectaba uno, esperábamos un ciclo, varios años pasados. 20. Exactamente, hasta 20 años. Y luego llegaba el otro fenómeno. Ahora, con el tema de calentamiento global y cambio climático, ha aumentado la frecuencia de estos fenómenos. Y justamente quiero que le demos play a este video para hacer un recuento de los daños recientes. Vamos a ver. Se prevé una nueva tormenta. Para garantizar su supervivencia, deben evacuar a los sitios seguros. Desolación en Honduras tras las terribles inundaciones causadas por las tormentas tropicales ETA e Iota. Estamos en alerta roja. Los daños son incalculables en infraestructura y cultivos. San Pedro Sula, en el norte de Honduras, es una de las zonas más afectadas. Unas 100.000 personas no tienen acceso a agua potable. La llegada de Iota pudiera acrecentar la tragedia. Una de las áreas más afectadas tras el paso del huracán Iota fue Chamelecón. Ambos huracanes habrían dejado al menos 100 muertos y pérdidas que podrían superar los $10.000 millones. Casi 300 viviendas quedaron soterradas tras un deslizamiento en el sector de La Reina, en el municipio de Protección Santa Bárbara. Hay peligro, señores, hay peligro. Ay, Dios mío. Ayuda a los padres. En el municipio de La Lima, al sureste de San Pedro Sula, el 98% de la población ha tenido que buscar refugio. Pero yo todo perdí. No tengo nada ya. Porque no es muy fácil estar afuera de su casa. El río Canquihue se rompió y se llevó el pastel de la base. Al menos 300.000 personas están incomunicadas por las inundaciones. Entre el 1 y el 16 de noviembre, Honduras fue golpeada por la tormenta tropical ETA, que alcanzó categoría 4 en su escala, y el huracán Iota, que llegó a categoría 5, marcando un récord histórico en la temporada de huracanes del Caribe. Lo que logró mantenerse de pie ante el primer fenómeno fue arrasado por el segundo en menos de 15 días. En plena adversidad, ante una pandemia mundial, el país entero fue golpeado hasta sus cimientos, con un aeropuerto internacional cerrado, 543 escuelas dañadas o en destrucción total, 133 puentes dañados o destruidos, 932 carreteras dañadas, casi 200 derrumbes, 79 comunidades y 330.000 personas incomunicadas, 62.000 viviendas afectadas, 99 personas perdieron la vida, 120.000 familias damnificadas, 92.000 personas en albergues y 2.5 millones en necesidad, más de 4.566.000 hondureños afectados en total, y el impacto total de pérdidas se calcula en 45.000 millones de lempiras, como recordatorio de la amenaza real que enfrentamos en el planeta ante el cambio climático. Bueno, acabamos de ver justamente un recuento de los daños. Escucha bien, 42.000 millones de lempiras en pérdidas con ETA y Iota. 100 y pico de... ¿En 2 meses? Sí. ¿En un mes? No, eso pasó en ¿qué? En 2 semanas. En 2 semanas, esa ¿verdad? fue la diferencia de un fenómeno a otro, que marcó un hito histórico, justamente un huracán categoría 4 y categoría 5 golpeando el territorio centroamericano. Entonces, todos esos daños, más de 500 escuelas dañadas, puentes, 92 puentes destruidos, casi el 500.000 de personas incomunicadas. Bueno, de estas personas, yo quisiera tener una varita mágica para saber qué pasó con estas personas. Y yo estoy casi seguro que muchas de estas personas que fueron dañadas por estos huracanes están ahora en otros países, ya no están en nuestro país, porque perdieron justamente su casa, su área donde vivían. Algunas migraron, César, pero otras se volvieron a sentar en el mismo lugar. Sí, pero algunas veces... Es un círculo vicioso eso. Exactamente, pero cuando pensamos eso, pensamos en gente que vive en Ribera de Ríos y todo eso. No, yo estoy pensando
más allá, en el tema de las tormentas que prácticamente borraron su lugar donde vivían, borraron sus, quiero decir, sus medios de vida. Es decir, que gente que vivía de la agricultura, allí quedó pues completamente suelo desertificado, ¿verdad? Que ya no pueden hacer que produzca la tierra. Entonces, son miles de personas desplazados climáticos que justamente las agencias de la ONU le están siguiendo la pista. Y no solo en Honduras, en toda Latinoamérica ya se contabilizan, pero por centenares de desplazados climáticos y a nivel global por millones. Entonces, esto va a llevar justamente a que tengamos algunos escenarios de problemas sociales porque la gente, pese a lo que pasa, siguen demandando, ¿verdad? No importa el gobierno que esté en turno, le están demandando. Es que ya los tenemos, César, esos problemas sociales. Esos problemas sociales. Aquí el FOSDE nos dijo hace una semana, es uno de los países con más conflictividad social ambiental y no la estamos enfrentando. Y mira que yo, todo eso que estás explicando y vas a continuar, quiero conectarlo con lo que ya nos decía Carlos Avillón. Y la solución, ¿cómo enfrentamos eso? Esas lluvias, esos fenómenos, los desbordamientos, es con bordos. Y esa no es la solución. Mira, en 2 semanas de lluvia nos dicen que el país perdió 800 millones de lempiras. Algunos otros cálculos dicen 1.200 millones de lempiras. Un país como el nuestro va a resistir perder 40.000 millones de lempiras en 2 semanas con esos 2 huracanes. Haberse repuesto un poquito y a perder 1.000 millones de lempiras en estas semanas que hemos tenido lluvias. Si el país no es con ingresos abundantes, lo poco que generamos de riqueza lo perdemos por no ordenarnos territorialmente y nos volvemos tan vulnerables por ese desorden territorial, más esta alteración del clima. ¿Cuándo Honduras será un país rico? ¿Cuándo las condiciones de vida mejorarán para nosotros? Nunca parece, si no hacemos una reversa a las casi inexistentes políticas públicas del país. Y veníamos de 2016, Renato, con pues una sequía extrema que nos llevó 600.000 hectáreas de bosque, 600.000 hectáreas de bosque. Luego se cortó mucho bosque y no se retiró y todo eso quedó allí tirado y bueno, se convirtió en combustible y los próximos 2 veranos fueron fatales y terminamos perdiendo casi las 800.000 hectáreas de bosque. ¿Cuál es el compromiso que Honduras tiene en el Acuerdo de París y que tiene que comenzar a cumplir, pero ya, y que no lo está haciendo? Es pues recuperar 1.300.000 hectáreas de bosque, reforestar 1.300.000 hectáreas de bosque. Y yo pues no miro una política ambiciosa, agresiva en este tema. Y me preocupa porque al final no es tanto por cumplir el Acuerdo de París o cumplirle la ONU, es el daño que nos hacemos a nosotros mismos y la factura que nos va a pasar. Si lo que te suena aquí es una iniciativa privada, es Plantatón. Plantatón en cuanto a reforestación. Es lo que más suena en Honduras todos los años. Pero una política pública permanente de reforestación no existe. Pero como te digo, lo que más suena es Plantatón. Mire, yo elaboré hace un año, casi 2 años, precisamente para lo del Bicentenario. Yo elaboré una iniciativa y un borrador de proyecto que le he llamado Plan Nacional de Recuperación, Restauración y Conservación Forestal Nacional. Ese plan yo lo visualizo centrado en las escuelas, en todos los centros educativos, públicos y privados, urbanos y rurales. La idea es, si nosotros tenemos 2 millones de alumnos, que cada alumno en cada centro educativo haya un vivero, que en cada centro educativo cada alumno por lo menos plante 10, que elabore 10 bolsas con tierra, siembre semillitas. Si nosotros hacemos esos 10 por alumno, en 2 millones llegamos a 20 millones de plantas por año. Y esas plantas, en colaboración con las alcaldías, los patronatos, las juntas de agua y todo eso, cada año estaríamos aportando 20 millones de plantas para reforestar el país. Recuperar áreas que ya están dañadas completamente, como el sur de Francisco Morazán o allá en Lempira, Intibucá, o áreas que han sido recientemente deforestadas, volverlas a plantar
y áreas que están todavía vírgenes, conservarlas. Por ejemplo, aquí en el Distrito Central, ¿dónde es la mayor fuente de agua potable para nosotros? La montaña de la Tigra. Pero allí hay 80% la están ocupando ya, son tierras ejidales, pero ahí está la gente, construyendo, cultivando. Entonces, yo les he sugerido que hagan lo que está haciendo España ahorita en las Canarias. Toda esa gente que fue afectada por la erupción volcánica, el gobierno les está diciendo, vamos a hacer una permuta. Estas tierras donde usted antes vivía y que el huracán, que el volcán se las cubrió de ceniza, entonces estas tierras las voy a tomar yo y a cambio le voy a dar en otro lado. Lo que le he sugerido al alcalde, esa gente de la Guillén, que se salga de allí no debe estar viviendo, y la alcaldía darle terrenos en otro lado para decir, plan de ordenamiento, de reordenamiento territorial en este caso, ¿verdad? Y la otra cosa es esta. Entonces, la reforestación es, y totalmente con lo que dice César, se debe hacer un plan nacional de reforestación donde se incluyan a todo mundo. Por cierto, el ingeniero Carlos Ávila Molina, antes de morir, con él estábamos trabajando en este Plan Nacional de Reforestación. Él se lo planteó a la, no sé si a la Asociación de Maquiladores allá en San Pedro o a la Cámara de Comercio. Pero la idea surge de él, me la consulta y trabajamos conjuntamente. Entonces yo en memoria de él estoy insistiendo en esto porque es una buena iniciativa. Incluso él, como había sido embajador en el Vaticano por muchos años, entonces él ya tenía una ONG italiana que también podía participar en este plan. Entonces yo creo que eso tenemos que impulsarlo. Y en esto Plantatón, se lo voy a hacer llegar el proyecto a Plantatón para que tal vez a través de Plantatón lo podemos impulsar. Excelente. Complementamos la participación de César. Quiero complementar con ya imágenes y proyecciones, hablando específicamente de ese posible ciclón tropical que podríamos tener en las próximas horas. Justamente esta imagen nos está mostrando la cantidad de agua en esas zonas grises que ustedes observan. Es zonas que están vulnerables y expuestas a precipitación indistintamente en donde sea el impacto del fenómeno. Vamos a darle play ahí a la presentación para ver la asociación de imágenes y de precipitación acumulada. Para hoy jueves, las lluvias que se han venido acumulando, pues nos dan como resultado que tendremos a las 12 de la noche 60 milímetros de acumulados, más de 100 milímetros para el día domingo y más de 250 milímetros de acumulados para el día martes, una vez ya haya pasado este sistema como tormenta o como huracán. Entonces, esto es importante porque así iniciamos el programa, hablando del impacto que podría tener en cuanto al volumen de agua sobre nuestro territorio. Bueno, entonces para ver la diferencia la marco desde hoy jueves, que a las 12 de la noche tendríamos un acumulado de estas últimas horas de 60 milímetros, pero al martes tendríamos 250 milímetros de acumulados y en suelos completamente saturados, como ya los tenemos, zonas que todavía el agua pues continúa ahí estancada y personas que están preocupadas, ¿verdad? Porque el agua todavía no baja y tienen inundadas sus casas. Yo imagino cómo están ahora, temblando ante el anuncio de un sistema que indudablemente nos va a dejar lluvias. Y no solo también cuando hablamos de que un frente frío se va a posicionar sobre la península de Yucatán, una vez pase el efecto del fenómeno, entonces tendremos lluvias garantizadas para el resto de la próxima semana, producto justamente de la humedad que haga ingresar ese sistema frontal. Entonces, las condiciones para por lo menos estos próximos 10 días, son realmente para preocuparse, Renato, por este fenómeno y por los fenómenos ya extratropicales que comienzan a dejar su impacto en nuestro territorio. Entonces, bueno, estas son otras imágenes justamente que ilustran ya en otra versión la cantidad de precipitación que se va moviendo con el sistema, y me muevo hasta ese sector justamente para que usted vea la dimensión de las tormentas dispersas y cómo este fenómeno dinámico poco a poco está tomando una circulación mientras se mueve hacia el oeste. Y por eso es que se espera que en el momento que ingrese a condiciones ambientalmente más favorables, entonces ahí tenga un desarrollo que ojalá y no sea a un poderoso huracán como pasó con ETA o con Iota, que no lo esperábamos que subiera esa categoría, pero que ahora con el calentamiento global podemos esperar cualquier cosa.
Bueno, tengo que ir a una pausa comercial y por todo lo que están diciendo ustedes, yo comienzo a reflexionar si no somos capaces, Carlos y César, ante estos cambios climáticos, ante el calentamiento global y con la vulnerabilidad que hay en Honduras. Si no se elaboran políticas públicas, si no nos concienciamos todos a participar y a ser ejecutores de esa política pública que primero debe haberla, yo me pregunto en 20, 30 años qué será de Honduras. Sinceramente, me voy a los extremos. ¿Qué será de Honduras en 2, 3 décadas? Con el calentamiento global, con la vulnerabilidad del país, con el desorden territorial que tenemos, ¿qué será de nosotros en 30 años? Un desierto y con 35 menos de territorio. Y ya le voy a mostrar unos mapas. Me lo explican después de la pausa comercial. Pues yo le pregunto a Carlos Avillón y a César Quintanilla, si el país no es capaz de ponerle reversa al desordenamiento territorial, si el país no es capaz de elaborar políticas públicas coherentes con el calentamiento global del que venimos hablando hace ¿cuánto? ¿4 décadas? Sí. Aproximadamente. Si seguimos con esa indiferencia, ya vemos ahora que casi todos los años tenemos fenómenos climáticos más fuertes, sequías más extremas, llueve mucho, inundaciones, miles de millones de lempiras en pérdidas. Solo con 2 fenómenos perdimos 40.000 millones de lempiras en 2 semanas, Eta y Iota. Ahora con estas lluvias que han caído, 800.000 millones de lempiras. ¿Qué será de nosotros en 20, 30 años? Yo quizá ya esté muerto, Carlos posiblemente ya esté muerto. Ajá, pero esa juventud, pero los hijos, pero los nietos suyos. ¿Qué será de estas nuevas generaciones en 30 años así como vamos? César, para ti. Cuando en 2016, en la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Marruecos, el panel científico de la ONU nos dijo que esperáramos escenarios apocalípticos, que si no se frenaba rápidamente las emisiones de dióxido de carbono, íbamos a tener escenarios de hasta 6 fenómenos extremos por año, por país. Entonces yo pensé justamente lo que decía Renato, quizá yo ya no esté cuando eso pase. ¿Y qué sucedió? Que en los próximos 3 años ya teníamos hasta 3 fenómenos en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país tuvimos 2 huracanes y una pandemia, porque hay que recordar que fue en medio de la pandemia. Entonces ya la pandemia está también dentro de los fenómenos extremos de los cuales habla el Acuerdo de París, de los fenómenos que pueden desencadenarse si todos los países que están aglutinados en el Acuerdo de París no cumplen, pero a cabalidad con lo que se han comprometido. Y resulta que ni ya lo que se ha comprometido es suficiente, porque más bien está pidiendo que se tripliquen esos esfuerzos. Bueno, dicho esto, quiero nada más graficar lo que venía diciendo, que para el día domingo, domingo 9 de octubre, tendremos este frente frío sobre la península de Yucatán, coincidiendo con la llegada, con el anuncio del impacto de este posible ciclón tropical. Entonces ustedes pueden ver las flechitas de donde están indicando que estarán los vientos de componente noreste, y son vientos que están enfriando todas estas zonas. Entonces es imposible que el fenómeno pueda tomar una curva. Y aclaro esto porque muchas personas me dicen, César, pues no hay la posibilidad que pase como Ian, que se vaya para arriba. No, porque las condiciones ambientales han cambiado completamente, tanto por lo que explicaba don Carlos, por las corrientes oceánicas, como también porque pues estas aguas no se lo permitirían, esta agua fría. Entonces el impacto para el día domingo estaría acá, día domingo, mire, 3 de la tarde, impactando acá, y también el día domingo el frente frío en este sector. Pasamos a la siguiente imagen. Mira que me estás dando, yo te hago una pregunta, pero me das 3, 4 respuestas de diversos temas.
Que es un apasionado de esto, César. Aprovecha cada respuesta para meterme 3 más. ¿Qué será de Honduras en 3 décadas si no enfrentamos con seriedad este asunto del calentamiento, César? Adelantemos un poco las imágenes entonces para darle esa respuesta a Renato. Estos son unos comparativos de ETA y IOTA. Pasemos a las siguientes y yo les digo dónde paramos. Porque justamente nuestro planeta se está calentando más rápido de lo imaginable. ¿Por qué se está calentando? Ya sabemos que por las emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso. Y pasemos a la siguiente, porque quiero mostrarles unos mapas que justamente ilustran cómo Honduras puede en pocos años convertirse justamente en un desierto y también perder parte de su territorio. Continuamos, estos son justamente probabilidades. Por ejemplo, hay un 50%, escuche bien Renato, que superemos el 1.5 grados en 5 años. ¿Y de cuánto hablábamos antes? Hablábamos que quizás a la mitad del siglo, a 2050, entonces todo se ha acelerado. El cambio climático que se creía iba a tener unas consecuencias para mitad de siglo, ya se nos vino encima. Entonces por eso es importante que nosotros esta mañana les digamos claramente lo que está sucediendo. No solo de que hablemos de que el calentamiento global, que el cambio climático, lo que significa, sino lo que puede provocar en nuestra vida, que todos los ecosistemas de los cuales depende la vida en la Tierra colapsen. Y es por eso que pues los organismos de la ONU le están diciendo, hasta el Consejo Permanente de la ONU le ha dicho a los países, el tema de la amenaza global que representaban las armas nucleares ha pasado a un segundo término y ahora prima el calentamiento global. Esa es la amenaza número 1 del planeta. Y esto es grave. Entonces tenemos que darle justamente la importancia en nuestros países porque nadie nos va a venir a resolver las consecuencias que nos deje este fenómeno. Bueno, mira, permíteme mientras encuentra las gráficas que necesita para responderme a mi pregunta, que Carlos Avillón me diga y tú ponte de acuerdo con la producción para que tenga las gráficas adecuadas. Carlos, ¿qué nos espera en 3 décadas si los hondureños con nuestros gobernantes no somos capaces de tomar las decisiones coherentes con el calentamiento global? Bueno, en primer lugar, si seguimos con el ritmo de deforestación, si seguimos con el ritmo de urbanización de los valles, porque ese es el gran problema que tenemos. Haciendo viviendas en los valles agrícolas. Haciendo vivienda en tierras agrícolas, que la gran tragedia del Valle de Sula. Aquí hay una idea que ¿qué es o quién crea la vulnerabilidad de un lugar? El ser humano. Sí. Si está poblado, ahí se vienen los problemas, las inundaciones y causa daño. Si no está poblado, pasan y como han pasado en la historia de la Tierra y no ha habido problema. Entonces, cuando los seres humanos se van a vivir a lugares inadecuados, entonces ellos están creando la vulnerabilidad que les va a afectar a ellos directamente. Y es lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar en Honduras? Yo me voy a 200, 300 años en el futuro. Al ritmo que llevamos de deforestación, lo que dijo César, 600, 800 mil hectáreas, que eso es decir 6.000 a 8.000 kilómetros cuadrados de superficie que se deforestó o que se ha deforestado, que es dañada por los incendios forestales. Tierras agrícolas que están siendo urbanizadas, y le decía anteriormente en San Pedro Sula, cuando yo fui por primera vez a San Pedro, yo soy de Santa Bárbara, en la mera entrada, ahí en Chamelecón, aquel enorme cañaveral que había, el Ingenio San José. Hoy es el barrio Chamelecón, el barrio San Antonio, el Campo Hagas, la Central Metropolitana, la Toyota, la Montefresco, el Estadio Metropolitano. Todo eso era un gran cañaveral. Hoy ya no lo es. Ahora, las ciudades tienen que crecer, Carlos. Sí, pero deben crecer, estamos de acuerdo, pero no a expensas de utilizar los recursos que le van a servir para alimentar a la población después. Sí. En Japón, en Corea, en Taiwán, usted no va a ir a construir una casa en terreno agrícola. Esas tierras, como son limitadas, las han cuidado porque de allí es donde se va a alimentar la población del futuro. Y nosotros estamos cometiendo el error de urbanizar las tierras en donde vamos a cultivar los alimentos en el futuro. En el Valle de Comayagua, bueno, aquí nomás en Ajuterique, una tierra cruzada por canales de riego. Esos canales, a la par de los canales de riego, allí están construyendo casas, están urbanizando. En Olancho, uno viaja, sale de Juticalpa,
tierras que antes eran grandes maizales, grandes frijolares, hoy los están urbanizando. Usted va al Valle de Quimistán, al Valle de Sula, es el más urbanizado del país. Sí. Cualquier valle donde usted vaya, la gente los está... ¿Por qué? Porque las alcaldías municipales, que son las que dan los permisos de construcción, no están cumpliendo con la ley de ordenamiento territorial. Volvemos al punto, hay una ley, pero es papel mojado. Sí. Entonces... Sí. La perspectiva que tenemos es más pobreza, mayor emigración, ¿verdad? Más deforestación, más desastres, más fenómenos extremos, más frecuentes, más numerosos, más pérdidas. El país nunca va a progresar porque tiene que estar reconstruyendo. Lo que construye el año pasado, este año lo tiene que volver a reconstruir. ¿Por qué? Porque no nos hemos adaptado al país que vivimos. O sea, Carlos, que a pesar de los problemas que tenemos y que hemos venido enfrentando, siempre los hondureños abrigamos un sueño, que la Honduras hundida salga a flote y se eleve. Yo no pierdo ese sueño, pero si no somos capaces de tomar decisiones heroicas y coherentes con el calentamiento global en este momento, ese sueño de una Honduras diferente no la veremos. Ni usted, ni César, ni yo, ni mis descendientes, ni sus descendientes, desgraciadamente. Por eso la necesidad de que le den importancia a este tema, de que elaboren políticas públicas. Yo insisto con eso, que elaboren políticas públicas. ¿Hay o no hay? ¿O es que no las cumplimos? Mire, Renato, hay un detalle. Ahorita, la semana pasada, la noticia en el Valle de Sula que se va a construir la represa del Tablón y que después los Llanitos. Ok. La represa no es que van a solucionar el problema de las inundaciones, no lo van a solucionar, van a ayudar a mitigar. Pero es que son varias cosas las que hay que tomar ahí. Aparte de las represas, pero hay que reforestar el occidente. ¿Por qué Copán es el departamento más dañado ahorita con deslizamiento? Porque es el más deforestado del occidente de Honduras. Segundo, reordenamiento del Valle de Sula. Hay zonas del Valle de Sula que siempre se van a inundar, porque el Valle de Sula es la planicie inundable de los ríos Chamelecón y Ulúa. Por siglos, por millones de años, ese valle se ha ido llenando de sedimentos y las inundaciones por sí no son malas, son buenas, porque esas son las que fertilizan el suelo. Cuando se construyó la represa de Asuán en Egipto, la fertilidad del delta del Nilo se vino abajo. Hoy los egipcios están gastando millonadas en fertilizantes que antes el río se las proveía. Así sí. Es que las inundaciones no son malas por sí. Lo que hay que hacer es respetar. A esto es inundable, aquí no se debe meter nadie. Cultívelo y todo. Porque un cultivo, después de que la inunda, queda fertilizado el suelo. Entonces lo que tenemos que hacer es reordenar el uso de los valles, en este caso el Valle de Sula. Entonces son varias cosas. Y allí canalizar y dragar. Eso es lo que tenemos que hacer, no construir bordos. Ahorita, por ejemplo, oía en un sector, en 14 tramos se rompió el bordo. ¿Cuánto costaron esos bordos? 500 y pico de millones de lempiras. ¿Qué es lo que podemos concluir aquí? Que la construcción de los bordos es un negocio de unos pocos. Sí. Y les conviene hacerlo mal, que se rompa, que se vuelva, para volver a construirlo. Entonces lo que los habitantes del Progreso están pidiendo es hacer lo mismo de siempre. Ya sabemos con qué resultados, porque van a ser los mismos resultados, no van a servir. Muy bien, Carlos, muy bien. César, bueno, tienes todavía más elementos a la pregunta que formulaba. Así es. Fíjese usted que en estos mapas, justamente le estamos ilustrando de lugares de Honduras que lastimosamente ya usted puede querer visitarlos y solo va a ver aquí en los mapas. Por ejemplo, el Cabo Camarón. Algunas comunidades al norte del departamento de Colón, que han perdido hasta 500 metros porque quedaron bajo agua. Vino una comisión del departamento de Colón y me dice, César, necesitamos que vaya, me dice, a hablarnos allá del cambio climático. Mire que nos está metiendo el mar y nos está golpeando ya allí, cerquita de las comunidades. Hemos perdido como 500 metros. Y luego el Cabo Camarón quedó bajo el agua. Y luego algunas comunidades al norte de la Mosquitia están bajo el agua. Y vemos eso y creemos que las cosas pueden venirse para atrás. Y no, cada año será más diferente. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque el deshielo de polos y glaciares y la cantidad de hielo que está corriendo
justamente ya en forma de agua hacia los mares, es tanto que el mar, que ha ido creciendo por milímetros, va a empezar a crecer por pulgadas y puede llegar hasta metros. Y eso hará, según, no César Quintanilla, según análisis científicos que nos han expuesto en las cumbres mundiales de cambio climático, que Honduras podría perder hasta el 35% del territorio. Y toda persona que viva a menos de 100 kilómetros de la costa, pues está en riesgo porque todos esos sectores podrían quedar bajo el agua. Y ustedes dirían, César está exagerando. No, es que ya está pasando en la parte norte del país, ya está pasando en la zona sur. Vino un equipo de periodistas del diario El País de España y andaban allí con algunos habitantes de Cedeño. Iban en su pipante ahí y ¿qué le decían? A mí se me erizó la piel cuando ese habitante le dijo, mire, ahí en esas aguas profundas, ahí donde miro oscuro, ahí era nuestro centro comunal donde nos reuníamos. O sea, es una evidencia clara que el mar se está tragando tierra en nuestro país. Y pasemos a la siguiente imagen, porque justamente ese es un mapa científico que nos ilustra en nuestra zona cómo quedaríamos. O sea, es real que Honduras perdería grandes porciones de tierra que quedarían bajo agua. Nicaragua quedaría prácticamente solamente el 25% del territorio nicaragüense. La parte alta, Guatemala perdería... Pero ahí estás hablando de aquí a 1000 años, César. Eso es lo que creemos. Es lo que usted piensa, me decís. Eso es lo que usted piensa. Y eso es lo que yo le explicaba, que está caminando de forma gradual esta amenaza en cuanto al nivel de los mares. Y está caminando otra amenaza, que es justamente el corredor seco. ¿Cuándo comenzamos a escuchar del corredor seco? Hace algunos años, que decíamos, muchos municipios de la zona sur, pues se está secando y ahí pues usted siembra algo y no germina. Bueno, ese corredor seco se fue ampliando. Primero empezamos en el sur, después que el sur centro, el sur occidente, que municipios del sur del departamento de Francisco Morazán, y cada año otro municipio se va agregando. Entonces, ¿qué le dice? Que va caminando un desierto en nuestro país. Y cuando el rato dice, ya no voy a estar, no, si aquí va a estar, y lo va a ver. Enterrado. No, enterrado no. Aquí, porque las cosas van de forma acelerada. Y repito, dos amenazas que de forma gradual y silenciosa van avanzando. Tanto el crecimiento del nivel de los mares, que nos está tragando porciones de tierra, como el avance justamente de ese desierto que comenzó por el sur y va avanzando en nuestro territorio. Y seguimos nosotros con el comportamiento, ¿verdad? Deforestando, cambiando el uso al suelo, que don Carlos bien lo ilustraba, que eso es fatal lo que podemos hacer. Hasta muchos hemos creído, don Carlos, que somos un país eminentemente agrícola, y no es así. Es un país eminentemente forestal, pero ni nos enseñan cómo tener un aprovechamiento sostenible de nuestros bosques. La gente se alarma cuando ve un par de trozas que van allí y dice, que lo detengan, miren que están deforestando. Sí, algunos pueden ser una tala ilegal, pero otros pueden provenir de bosques que son manejados adecuadamente y que más bien se necesita retirarse para radiarlos correctamente y aprovechar las resinas. Bueno, hay tanta riqueza en los bosques, pero de aprovecharlo de forma sostenible. Muy bien, César. Don Carlos. Mire, con todo esto que ha dicho César, varias cosas que hay que puntualizar. En primer lugar, el nivel del mar no se mantiene siempre el mismo. El mar han subido y bajado en tiempos históricos, en millones de años. Hay momentos en que el mar ha subido a tales niveles que ha inundado grandes territorios de los continentes. En el caso nuestro, por ejemplo, el mar Caribe allá en el terciario es el periodo geológico que va de los 2 millones a los 60 millones de años atrás. En el terciario, el mar Caribe inundó el territorio hondureño. Se metió en la zona de la Mosquitia, se metió en la zona de la Guan, se metió en la zona del Valle de Sula. Eso se les han llamado engolfamientos. Y el de Guatemala, el engolfamiento de la Mosquitia. El lago Izabal en Guatemala es un remanente que quedó de ese engolfamiento. Las lagunas de Jucutuma, Ticamaya y el Carmen en el Valle de Sula son remanentes de esa inundación del Mar Caribe. O sea, ya ha pasado en el pasado, no es que sería por primera vez. Pero igualmente los mares han bajado cuando se han producido las glaciaciones. Ahorita, en teoría, estamos en un periodo interglacial,
pero los periodos interglaciales duran 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 años, ¿verdad? Entonces, la última glaciación se retiró hace 10.000 años, ¿verdad? La próxima glaciación con el cambio climático posiblemente la estamos acelerando. ¿Por qué? Porque esto va a producir tal evaporación que pueda venir una época de que la insolación no entra al territorio y puede venir una época fría. ¿Dentro de cuánto? No sé, César, si esos estudios ya están, pero va a ocurrir también. Hace 600 millones de años el planeta todo se congeló. Entonces, por eso es que el clima no es estable. Y aquí solo dos ideas. Estado de tiempo y clima la gente no lo sabe diferenciar. El estado de la atmósfera el estado del tiempo es el estado de la atmósfera en este momento en un lugar dado. Digamos, hoy amaneció en Tegucigalpa digamos a 18 grados. Ese es el estado de la atmósfera. Es el estado del tiempo, el día ahorita, del momento. Sí. Pero para horas de la tarde va a estar a 30 grados. Sí. El estado de la atmósfera en ese momento va a ser diferente al que de la mañana. Pero cuando usted promedia todos esos valores por varios años, eso es el clima. Porque el clima entonces le toma las variaciones que van teniendo, temperaturas, precipitación, humedad, etcétera, etcétera, promedia esos ciclos que dijimos antes de 20 años, pues bueno, pues el clima nuestro ha tenido esa característica. Ciclos de mucha lluvia, ciclos de sequía, ciclos muy calientes, ciclos menos calientes, ese es el clima. En este momento lo que está ocurriendo es como la atmósfera se está calentando porque le estamos inyectando millones de toneladas de CO2 al día, porque son millones al día. Póngale usted que circulan 1.000 millones de vehículos en todo el mundo, de gasolina o de diésel, y todos estos tirando CO2 a la atmósfera. Los miles o millones de hectáreas con incendios forestales, las miles y millones de fábricas produciendo también, todo eso es CO2 que está yendo a la atmósfera y ese gas absorbe la radiación infrarroja del sol. Ese gas se calienta y al calentarse este gas calienta los otros gases que componen la atmósfera, porque la atmósfera es una mezcla de gases, ¿verdad? Básicamente nitrógeno 78%, 21% oxígeno y de ahí el montón de otros gases. Metano. Metano, el óxido nitroso, el metano. Y mire, ¿el metano de dónde viene? Los desechos orgánicos que se están descomponiendo, por ejemplo. El petróleo que estamos consumiendo es desechos orgánicos que se depositaron hace millones de años en la tierra y hoy los estamos sacando nuevamente en forma de gas, en forma de petróleo, en forma de carbón mineral. Eso es vegetación que se depositó allá. Incluso hay un periodo en la era paleozoica que a unos le llaman periodo carbonífero. Primeramente, hoy se le llama Mississípico Pensilvánico, pero eso ocurrió hace más de 400 millones de años. ¿Verdad? Eso es lo que estamos consumiendo hoy. Entonces, pues, Honduras, dentro de esas políticas que debe hacer, yo no escucho a ninguna autoridad de gobierno, tenemos que sustituir los vehículos de combustibles fósiles por vehículos eléctricos. Aquí no lo hay. No es tema de debate en Honduras. Costa Rica ya lo está haciendo. No, hay una ley, sí. hay una ley en Honduras que se ha estado afinando, pero lo que ha sucedido es que priman otras cosas que no son importantes y yo por eso paso todos los días sufriendo en nuestro país porque en la palestra pública están temas que no son realmente importantes y en ese tema, don Carlos, justamente hay que darle incentivos a las empresas que están cambiando a lo verde, que están cambiando a los renovables. ¿Qué pasa en nuestro país? Que criticamos la energía renovable y decimos, no, es que es muy cara. Sí, inicialmente la tecnología era cara, pero cada vez más la tecnología se está abaratando. ¿Y qué están haciendo los gobiernos inteligentes? Le dan incentivos a las renovables y le ponen un poquito de impuestos a los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque al final entonces los que utilizan los combustibles fósiles van a decir, bueno, esto no es negocio, me están metiendo combustible y más bien está recibiendo el incentivo lo renovable. Entonces mejor me cambio a renovable. Así un Estado regula y obliga sin decirle de un día para otro, tienes que cambiarse a renovable. No, sencillamente dándole incentivo al renovable y aplicándole más impuesto al que está contaminando, porque el que contamina tiene que pagar. Ahí nos recordás de una energía que
que nos costaba 15 centavos de dólar el kilovatio y le dimos 3 centavos de incentivo. 18 centavos de dólar, después comienzan a compararlo con el valor de esa misma energía en otros países. Es que aquí todos lo pervertimos. Aquí todos lo pervertimos, sí, desgraciadamente. ¿Verdad? Pero tu política, tu pensamiento bien manejado, sin ambiciones desmedidas, ni del público ni del privado, dan resultado. Sí. Pero cuando tratás de sacar beneficio y buscar negocio de una política pública, ahí lo pervertís y después esas cosas se encarecen. Solo permíteme, porque tengo que ir a una pausa comercial. Les digo que ya me siento un poco cansadito, ¿verdad? Que al retorno nos sentamos y vamos a describir la presentación que nos ha traído don Carlos Savión. Bueno, seguimos actualizando con César Quintanilla este sistema que se ha formado en el Atlántico con dirección hacia el istmo centroamericano y que usted no descarte si se convierte en depresión, tormenta e inclusive hasta en huracán. César está listo para seguirnos narrando la trayectoria que lleva este disturbio o sistema. Estamos viendo justamente estas imágenes de los satélites de la NOAA, que usted puede ver que pese a que el sistema va caminando sobre tierra firme, se ve ya un núcleo bien formado, rotando, y una extensa banda también que se va anticipando, que justamente esta extensa banda es la que comenzará a tener un impacto ya a partir de, si no es la noche del sábado, ya amanecer el domingo sobre nuestro territorio y un poco más atrás, más conformado, el sistema como tal. ¿Qué dice el Centro de Huracanes en el último reporte? Ya está emitiendo una alerta de posible depresión tropical 13 de la temporada, porque tenemos la 12 que está, que no estamos hablando de ella porque no ha tenido, ¿verdad?, un efecto o una amenaza sobre tierra firme. El sistema está moviéndose ahí en el Atlántico Central, pero ya está emitiendo que posiblemente a las 11 de la mañana ya podríamos estar hablando de la depresión tropical 13. Por eso es que digo yo que con las cuestiones ambientales y los diferentes elementos que tenemos ahora, pues es bien difícil menospreciar cualquier fenómeno, porque dice exactamente y literalmente el Centro de Huracanes que indistintamente que se llegara a desarrollar o no, pero que ya está diciendo que sí se va a desarrollar, pero que indistintamente que no se desarrollara, se esperan inundaciones localizadas y lluvias fuertes. Y está avisándole a toda la costa de Sudamérica y le está avisando a Centroamérica. Entonces, por eso que tenemos que tomar bien en serio este fenómeno, y yo diría que las personas que no les queremos sacar carrera, pero las personas que están tierra adentro, que se fueron a sus lugares de origen, deben empezar a pensar en su regreso por la infraestructura débil y que ahora mismo está de mírame y no me toques. Infraestructura que no colapsó, está a punto de colapsar, y aquí, señores, tiene una buena cantidad de agua para en menos de 4 días para nuestro país. Así que atentos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Microlab BIOS. Valores e innovación orientados a servirte. Atención 24/7 en su sucursal Palmir. Bueno, Carlos les estaba hablando hace algunos minutos, les ponía el ejemplo del Progreso. Los habitantes del Progreso exigiendo la reparación de bordos. Y Carlos reflexionaba, pero eso solo les va a servir en todo caso, dependiendo en qué fecha hagan esa reparación. Porque la gente pide reparación por las próximas lluvias. En las próximas lluvias, así como hacen esos bordos, y por el volumen de agua que recorre los cauces de nuestros ríos supremamente asolvados, ya no es solución. Es una pequeñita solución para el momento, pero ya no es toda la solución. Ya él hablaba de las opciones que el país requiere. Pues
quiero mostrarles lo que pasó ayer en El Progreso. La gente exigiendo reparación lo más pronto posible de esos bordos. Esta nota nos la cubrió la periodista Zulma Tomás. Hace algunos días ingresar a campos como este en El Progreso era imposible, pero hoy las aguas que los mantenían inundados mermaron y con ello quedó al descubierto cómo algunos bordos de protección cedieron a las crecidas del río Ulúa. Un panorama de destrucción es lo que se observa en varias de las comunidades de las partes bajas del Progreso, como la de Buenavista, donde el desbordamiento del río Ulúa tras la rotura del bordo provocó severos daños en viviendas y en sus caminos. Esta es una de las viviendas que recibió el impacto directo tras la rotura de este bordo, por segunda ocasión, ya que la reconstrucción tras el paso de Eta y Iota se vino abajo. Usted puede ver, mire, presenciar estas grandes lagunas, estos grandes ruinas que ha dejado en la población, y entonces aquí es un llamado a las autoridades que tenemos dentro del gobierno para que, bueno, esto se necesita una emergencia. Mientras Fermín trabajaba esta mañana en la limpieza de la casa, muchos de sus vecinos campeños de Buenavista y de otras comunidades afectadas en El Progreso se manifestaban en las calles, exigiendo mayor calidad en los trabajos que se ejecuten en los bordos. Solo llenó un poquito más el río y se volvió a ir. Nosotros ya estamos cansados de sufrir en todas las llenas, perdiendo los cultivos, perdiendo las casitas, perdiendo las camitas donde dormimos. Son miles los afectados que se reportan y que hoy reclaman que la inversión que se desarrolle llegue a los campos bananeros y palmeros de este municipio. Pedimos al gobierno que este sector productivo le pongan atención, que nos brindan el apoyo y que sobre todo los órganos de prevención, que estos bordos de contención sean adecuados y que al final estas acciones sean preventivas y no solamente paliativas. Porque hace 2 años con los huracanes Eta y Iota se nos reconstruyeron según los bordos, pero nos hicieron unos bordos de azúcar, que es por eso que estamos aquí, porque vamos a exigir que esta vez los 750 millones que según el gobierno ya aprobó para la reconstrucción del Valle de Sula sean elaborados los bordos de la manera correcta. Producto de la última emergencia, en El Progreso son al menos 60 comunidades las que se afectaron, así como más de 150 kilómetros de carreteras primarias y secundarias y varios puentes. Zulma Tomás, Telenoticias. Bueno, Carlos, si podemos asociar esto del Progreso con la gráfica o la presentación que nos trajo, por favor. Sí, bueno, la presentación que traje es global, ¿verdad? Es global, sí. ¿Verdad? Pero el cambio, aquí se ve claramente cómo al inicio del video se ve cómo está el río. Y volvamos luego, con Carlos, va a suprimir la gráfica que trajo. Volvamos sí, con él. Sí, Carlos. Porque allí se ve cómo el río naturalmente está, las aguas que no caen al río, sino que se desbordan, ellos van formando su propio canal. Sí. Entonces, la misma naturaleza nos está diciendo cuál es la solución. Canalizar y dragar. Sí. Canalizar y dragar. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esta población? Que está viviendo donde no debería. ¿Cuál es la solución que la alcaldía debe hacer? Miren, señores, vamos a reconstruir su comunidad en otro lugar. Que nosotros aquí donde producimos, ok, siga produciendo aquí, pero váyase a vivir a otro lado. Eso es lo que tenemos que hacer en el Valle de Sula y eso es lo que tenemos que hacer en varios lugares de Honduras, reubicar población. ¿Que no va a ser barato? Sí, lo reconozco. ¿Que no va a ser de inmediato? Sí, lo reconozco. Pero en vez de estar gastando esos millones todos los años, reconstruyendo bordos, al final sería más barato remover esas poblaciones a lugares más seguros que estar reconstruyendo estos bordos todos los años. Es que hay que hacer un balance financiero allí. ¿Qué me cuesta menos y qué sería una solución a mediano y largo plazo? Y no lo que se está haciendo ahorita con los bordos. Así que yo insisto en ese punto al gobierno y a las municipalidades, reordenamiento territorial, señores. Invirtamos en relocalización de comunidades y además son comunidades que podrían... Por ejemplo, escuchaba el otro día que estuve en un programa aquí con Melgar, el alcalde de Pimienta, ¿ya? Que incluso ellos han ido a querer sacar la gente que está ahí en zonas inundadas y más bien los amenazan con armas de fuego o con armas blancas, a los que les van a decir, miren, sálganse de aquí. No, la gente quiere vivir a pesar
todas las colonias de la Ulloa, la Ciudad del Ángel, se han venido abajo. ¿Por qué? Porque es material arcilloso, no consolidado, deforestado y en pendiente. Los 3 ingredientes para que estos se produzcan los deslizamientos. Muy bien, Carlos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Bueno, algunos de los titulares, de los muchos titulares de tunota.com. Un ex policía ataca una guardería en Tailandia y mata a 35 personas. 22 eran niños. ¿Qué? ¿En qué se ha convertido la especie humana, verdad? Increíble. Sistema de baja presión en el Caribe puede fortalecerse rumbo a Centroamérica. Estados Unidos insiste en consecuencias catastróficas para Rusia si usa arma nuclear. Con llantas desgastadas y sin revisión mecánica, iba bus que se accidentó en la CA5. Y ahí tienen el principal titular a esta hora. Cuña de alta presión dejará lluvias en casi todo Honduras este jueves. ¿De cuántos milímetros me dijiste? 60 milímetros. 60 milímetros, ¿verdad? Pues si quiere conocer el contenido de estos, entre otros titulares de Tu Nota, puede ingresar a tunota.com. Por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, son las 8:58. Me despido de ustedes porque los voy a dejar con un video. Bueno. Gracias, César. Los voy a dejar con este video que fue elaborado por la ONU para concienciar al mundo. Sí. No Gracias, elijamos Carlos. la extinción. Excelente participación, excelente participación. Los dejamos con este video. ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. ¿Y provocar tu propia extinción? En 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias.